en las manos para que estuvieran cargando, para que estuvieran cargando este peso y en algún momento dado se cansaran. Todo ello deriva entonces en que, pues parecería, insisto, que aquello era muy bueno. Lo que hoy nos damos cuenta a la luz de los derechos humanos es que aquello nada más y nada menos eran prácticas que estribaban en abusos de poder. ¿Por qué en abusos de poder? Porque efectivamente los derechos humanos lo que va dejando notar es que, digamos, hay un ejercicio de poder en una figura de autoridad que se puede implementar e imponer dentro de las aulas y que no permite algún tipo de flexibilidad y sobre todo implementa elementos de rigidez poco, llamémosle poco movibles. Con esto quiero decir que todos los profesores y profesoras ejercían elementos de violencia, no. Puedo entender también que hay profesores y profesoras que eran sumamente estrictos, pero que eran sumamente respetuosos o respetuosos de la dignidad de todas ustedes y yo en su momento y que a la fecha lo seguirán haciendo. Me recuerdo actualmente, por ejemplo, un profesor de sexto grado, hagan cuentas, por ahí de los años casi finales de los 90, y este profesor, por ejemplo, nos pedía siempre traer los zapatos limpios, traer las uñas recortadas, papel higiénico, en el caso bien peinados. Nunca habló de un corte de cabello, interesante el tema. Pero con esto, digamos, me recuerdo que era una persona estricta y que llegaba a poner calificaciones desde 6, 5, sin mayor tema, digámoslo así. Y se ganaba el respeto del alumnado. A la fecha es una persona ya adulta, es una persona que ya no ejerce la docencia, pero que muchos de los que crecimos en ese escenario agradecimos. Sí, la parte estricta, pero por otro lado, el tema del cariño que en algún momento dado podríamos presentir en sus dinámicas, y esto trascendió en diversas generaciones. Y por otro lado, me recuerdo también en quinto grado de la primaria, profesor muy amable en teoría, una persona que presumía entre doctorados y no sé qué tanta cosa, o diversas formaciones profesionales que a la par tenía, que en una ocasión levantó un compañero, Juan Ricardo, me recuerdo perfecto el nombre, lo levantó de la butaca y le dijo que había hecho algo este muchacho, creo que no había llevado bien la tarea o se había reído de algún chiste que le había contado a algún compañero, lo levantó de la butaca y lo puso al frente del grupo y con una regla de madera le dio un golpe en las nalgas. Y en ese momento, la verdad es que para mí, un chavito, como ustedes sabrán, de quinto grado, estamos hablando aproximadamente 10, 11 años aproximadamente, un poco menos, en ese rango, pues parecería que entonces debíamos de aceptar aquella violencia que aquella persona adulta estaba planteando por la educación nuestra y por el bien nuestro. El día de hoy, o a la luz, insisto, de este andamiaje de derechos humanos que se ha venido construyendo, no solo en México, sino en el mundo, la docencia también se vuelve parte de ello. ¿Por qué la docencia se vuelve parte de ello? Porque al final somos personas que estamos frente a un grupo y que para bien o para mal estamos trascendiendo también bajo la idea de transmitir y fomentar ciertos elementos críticos en el alumnado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay escuelas que seguramente ustedes recordarán, o quizá a algunos les pasó, que tú querías opinar y te decían que no, que tu opinión no valía y te juveneaban, llamémosle así, ¿no? El profesor o profesor en algún momento decía, ¿usted qué va a saber? ¿No? O sea, aquí el que sabe soy yo, o cosas por el estilo. A la fecha, se vuelve un poco complicado el tema de la comprensión de derechos humanos porque parecería que es un cheque en blanco, que es un cheque al portador de hágase lo que quiera y no pasa absolutamente nada. Y no es así. Hay una confusión que me parece terrible, que es de suyo importante resaltar. Y los derechos humanos, a la par de que estamos hablando de derechos, algunas y algunos me preguntarán, Jorge, ¿y entonces dónde quedan las obligaciones? Entender todo el bagaje, compañeras y compañeros, de derechos humanos identifica también las propias obligaciones de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso no es que tengas que aprender, llamémosle así, eh, estrictamente dinámicas nuevas, si bien pueden suceder que no es de suyo limitativo. Lo que quiero decir con esto es que no te implica leerte al dedillo, por ejemplo, los 30 derechos humanos que vienen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o toda la Constitución para que identifiques estrictamente cuáles son. Si bien es importante que les conozcamos, por supuesto, porque esta historia de los derechos humanos se viene construyendo bajo un elemento básico que se llama dignidad, entender la dignidad como una categoría que le pertenece a la humanidad o a las personas en este caso, y que ésta se pone en juego, digamos, bajo la estructura del respeto irrestricto de los derechos humanos en nuestras aulas, es indudablemente una herramienta que hoy las autoridades, por ejemplo, en algún momento dado en su desconocimiento, pueden pensar que es un retroceso y que es un elemento limitativo de su autoridad. Nada más alejado de ello, compañeros y compañeros.
Ejercer derechos humanos dentro del aula es tratar con dignidad a las personas, es tratar con el respeto que se merecen e identificar que independientemente de que sean niños, niñas y o adolescentes o jóvenes, ya, llamémosle así, trascendiendo la mayoría de edad arriba de los 18 años, todas estas personas merecen nuestro respeto bajo el elemento típico de la dignidad. Entendiendo dignidad, insisto, en el amplio sentido de la palabra, bajo lo que en su momento Immanuel Kant comentaba, que es aquello que no tiene precio, no se puede comprar y por lo tanto le pertenece a la humanidad por el simple hecho de ser persona. Estos derechos nos acompañan, compañeras y compañeros, y sin duda hay algo importantísimo que la propia legislación el día de hoy en nuestro país nos plantea. Por un lado, la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos justo de nuestro país, les puedo nada más plantear que es la reforma más importante que nuestro país ha tenido en los años más recientes. Eh, digamos, autoras y autores expertas en la temática dirán que es la reforma de más amplio alcance que tiene nuestro país en los últimos años. Vaya, en los últimos años se refiere desde el propio proceso de la Constitución. Y a la par existe una ley que conocerán ustedes quizá, que es la Ley General de Educación Pública del año 2019, donde identificarán también algunos artículos desde más o menos el 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta el 19, donde identificarán que la currícula, las formas de actuar dentro de las aulas y las, digamos, las planeaciones, pues deben de contener ciertos elementos paradigmáticos que estén acompañados en materia de derechos humanos. Para muchos y para muchos será como de Jorge, es más trabajo, sí, claro que sí, de inicio puede ser como más trabajo sin duda, pero es también asumir como una herramienta, compañeros y compañeros de la actualidad, que las y los alumnos nos estarán solicitando por un lado y lo estarán agradeciendo por el otro, crean. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que regalar calificaciones por el hecho de temor a que te castiguen bajo el que el profesor no respeta derechos humanos, no. Eh, digamos, tú puedes tener muy bien en tu planeación y puedes tener muy bien en tu dinámica que si las personas no te entregaron la documentación o los pertinentes que tú solicitaste para la evaluación, pues si no entregó y no hay una justificación de por medio que vale aquello, pues entonces tiene cero, no entregó y listo. Y más allá de que, o sea, no hay ningún derecho humano ahí que estés violentando, porque no estás atentando en contra de la dignidad de la persona, solamente estás evaluando. Sin embargo, si el trabajo de la persona está evaluado bajo el sesgo de la mirada, de decir es que me cae mal porque es una persona de la comunidad LGBT, es una mujer, por ejemplo, que se sube la falda demasiado y entonces provoca a los varones, ¿no? Es una persona que no opina igual que yo y de repente me ha citado 2 o 3 veces y me lleva a la contraria con argumentos, ¿no? Y lee la persona y me pone en evidencia, entonces ahí estamos, digamos, en problemas porque entonces no estaremos acabando de entender que, vuelvo al punto, que el ejercicio de autoridad no se puede volver autoritario siendo docente. Para cerrar, la recomendación, digamos, o en la historia que les puedo plantear es que los derechos humanos no son una moda, llegaron para quedarse. Y si son moda, pues llevan más o menos unos 300 años en la historia de la humanidad como moda. Entonces, ahí lleva algo interesante. Importante decir que no son los mismos derechos los que tenemos desde el propio nacimiento de los derechos humanos y que el catálogo se ha ampliado. Por lo tanto, ustedes identificarán que niños, niñas y adolescentes tienen derechos diferenciados, igual que las mujeres. No significa que sean derechos privilegiados. Y por lo tanto, atendiendo a la contemporaneidad de la necesidad de la identificación de estos derechos diferenciados, es importante que las y los docentes nos sumemos a la idea, insisto, de inicio de preguntarnos si aquella cosa que estoy realizando tiene que ver con el respeto digno de las personas y o si en realidad yo estoy violentando también parte de sus derechos. Te invito a que revises, por ejemplo, tus reglamentos escolares, el propio reglamento del aula, cómo está planteado el tema de la evaluación, y a partir de ahí también identificar si esto está construido bajo un paradigma de respeto a la dignidad de las personas, insisto, independientemente de la calificación. Creo que ya llegó mi tiempo, entonces yo dejaré hasta aquí estos puntos como elementales, nada más para cerrar diciendo que la docencia al día de hoy en parámetro de derechos humanos no significa perder autoridad, sino ejercer, digamos, tu profesión respetando la dignidad tuya y de tu alumnado también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge. Creo que es un tema en el cual pues quedó muy corto el tiempo porque podemos ahondar muchísimo y más ahorita como está, como bien lo denomina, está de moda, ¿no? Pero no es una moda, es realmente pues cumplir con la dignidad humana.
Entonces, pues recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat. Al último tendremos un espacio para que los expertos en estos temas aprovechen, les puedan contestar. Vamos a pasar a la segunda ponencia, que es retos para generar entornos educativos diversos e incluyentes, por la maestra Tesoro Sánchez. Voy a resumir un poco como les había dicho, sus semblanzas son muy grandes, pero traté de resumirlas con los puntos más importantes. Es especialista y consultora con experiencia aplicada a la gestión del cambio en las organizaciones. Asimismo, es consultora en desarrollo organizacional, diversidad, equidad e inclusión. Sí que es una especialista en el tema y pues le agradezco estar aquí en esta mesa y le cedo el micrófono. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la muy bonita introducción. Gracias, Julieta, por hacernos partícipe de este evento tan importante, por considerarnos, ¿no? Y gracias, compañeras y compañeros, por estar aquí el día de hoy y darse esta oportunidad de escuchar otras nuevas perspectivas que sin duda es un espacio pequeñito, pero que la idea es que les sembremos una semillita de algo que ustedes puedan profundizar, explorar y buscar más recursos hacia adelante. Entonces, gracias por estar aquí. Y nuevamente, Julieta, pues muchas gracias por la invitación. Nos encanta estar por aquí participando en este foro. Bien, voy a compartir mi pantalla. Entonces, nada más les pido, por favor, que cuando ya puedan ver mi pantalla, me confirmen. A ver, un segundito. Veamos. Creo yo que tendría que verse ya ahí. Sí, ¿Sí ya se está ve? cargando, sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces yo os voy a platicar en estos breves minutos justamente de qué retos tenemos para generar entornos educativos diversos e incluyentes. Y quiero tomarme la oportunidad de estar en este foro para poder hacer un enlace entre lo que a veces estudiamos en la escuela cuando nos estamos formando y lo que nos encontramos cuando ya vamos a la vida real. Porque de repente cuando estamos en este proceso de formación tenemos ideas de algunas cosas y tenemos todo el ímpetu y muchas ganas de implementar y de sumar, pero nos falta tener esta visión de qué es lo que está pasando ahí afuera, ¿no? En este caso muy concreto, en las escuelas, cómo se está implementando la diversidad, la inclusión y qué es lo que está buscando nuestro sistema educativo. Entonces, les voy a platicar un poquito sobre qué reformas ha habido, cómo se están manejando y qué es lo que tú puedes hacer desde este perfil que tienes y de cómo tu labor es sumamente importante porque, te lo digo desde ahora ya, eres una persona que es agente de cambio y te necesitamos para cambiar el mundo que está allá afuera. Entonces, vamos empezando un poquito con la presentación y recordarles que es poco tiempo, pero pueden dejar por ahí sus preguntas para que quienes estamos participando en este foro las respondamos al final. Entonces, bueno, primero, es bien importante que hablemos de estos temas de inclusión porque tendemos a veces a estacionarnos en el entorno en el que convivimos o en el que estamos normalmente, ¿no? Entonces, a veces, si no tenemos contacto con personas que tienen ciertas características, ¿no? O personas que son pertenecientes a grupos vulnerables, no quiero decir que los olvidamos, pero a lo mejor los perdemos y las perdemos del radar. ¿Y qué es lo que pasa? Al no identificarles, al no tener esta conciencia de que hay personas que tienen necesidades distintas a las que nosotras y nosotros tenemos, podemos también perder la posibilidad de ayudarles, de incluirles, de sumarles a nuestro sistema educativo y de generar herramientas para asegurar que tengan éxito en su proceso de aprendizaje. En ese sentido, por aquí hay unos datos súper interesantes de la UNESCO, por ejemplo, fíjate, aunque estemos en 2024 con acceso a muchas herramientas digitales, con internet, con redes sociales, con medios de comunicación, que de primera mano pensaríamos que permiten el alcance a la mayoría de la población, en realidad un 20% de niñas, niños y jóvenes son diariamente excluidas y excluidos de la educación. Y solamente te invito aquí a que te acuerdes un poco de qué es lo que pasó en la pandemia. ¿Te acuerdas cuando las escuelas se cerraron de un día para otro? Donde al final el recurso más viable que encontró nuestro gobierno fue transmitir las clases a través de la televisión. Y entonces se pensaba, bueno, quizás internet no llega tan fácil a todos lados, ¿no? Pero seguro que la señal de tele es mucho más fácil que llegue. Y se encontraron con que en realidad no, hubo demasiada deserción escolar y que contarte del retraso que se dio a raíz de todo lo que se perdió durante ese ciclo escolar.
incluso hoy en día todavía estamos viendo muchos efectos de la pandemia en términos de madurez en el lenguaje, en términos de motricidad, en términos de un desarrollo integral enfocado incluso en la socialización de niñas y niños que al estar en un entorno escolar van madurando de forma más orgánica y natural. Pero al tener esta situación de la pandemia se coartó todo y incluso hoy, en 2024, estamos viendo todavía los efectos. Entonces, yo estoy segura que en 10 años, en 15 años, en 20 años, lo que vivimos en 2020 y en 2021 seguirá siendo un caso de estudio y hasta ese entonces vamos a entender todo lo que nos impactó. Ahora todavía es muy pronto, pero solo quiero que te posiciones en cómo de un momento a otro todas y todos nos convertimos en una población vulnerable que no tuvimos acceso a la educación. Y cómo a pesar de que se creía que la televisión llegaba a casi toda la población, hubo demasiado rezago educativo. Ahora imagínate qué pasa con las personas que tienen además otras situaciones que requieren mucho más apoyo para poder integrarse a un salón de clases como pensaríamos que normalmente puede hacerlo cualquier niño o cualquier niña. Entonces, si pensamos que el acceso a la educación es algo fácil, de entrada tienes que saber que al menos el 20% de niñas, niños y jóvenes no están estudiando en este momento porque se les excluye de una forma o de otra. Otro punto importante es que a nivel mundial, entre 93 y 150 millones de niños se encuentran en una situación de discapacidad. Entonces, la inclusión es cada vez no solamente algo importante, sino necesario, porque hay demasiadas personas que tienen una condición de discapacidad que también necesitan ser educadas, que también necesitan ser consideradas y que necesitamos como sociedad, y ahora ustedes como especialistas en psicología educativa, encontrar las maneras de acompañarles para que puedan educarse y después incorporarse a la vida laboral. 335 millones de niñas no se benefician con las condiciones mínimas en materia de agua e higiene. Y el 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en una lengua que habla o entiende. Entonces, por aquí te dejo algunos datos. Me voy a ir un poco más rápido porque me quedan 5 minutos. Rapidísimo. Ahora, ¿qué está pasando en las escuelas allá afuera? Bueno, ahí te va. El sistema educativo mexicano acaba de lanzar algo que se llama la nueva escuela mexicana y te recomiendo ampliamente que por favor te metas a investigar porque en algún momento te vas a integrar a las escuelas de cualquier nivel. Y esto que te estoy platicando aquí es lo que regula la forma en la que están dando las clases en las escuelas públicas, privadas, rurales, de la ciudad que tú me digas. En todo México, esto es lo que se está regulando. Y básicamente se trata de que la escuela cambió de ser, digamos, como un ente aislado, a ser algo, un ente que está activo y que debe ser partícipe de lo que pasa en la comunidad. En ese sentido, la inclusión es algo que es sumamente importante en la educación ahora desde la forma en la que está planteando cómo debemos educar a niñas y niños en México. Y esto implica que debemos de crear ambientes escolares que sean seguros, donde el respeto sea lo que, digamos, la condición fundamental para las interacciones de todas las niñas, niños, pero también entre docentes, entre padres de familia y madres de familia, donde toda la comunidad educativa se sienta valorada y respetada. Para lograr eso, sí, un momento importante que se implementen políticas y prácticas que fomenten igualdad y equidad. Y de ahí es tan importante justamente lo que nos estaba platicando Jorge, ¿no? ¿Qué políticas tienes? ¿Qué procedimientos tienes? La UNESCO dice que la educación inclusiva se sustenta en la valoración de todas las estudiantes y todos los estudiantes, en reconocer que todas las personas tienen derecho a ser educadas y en eliminar cualquier forma de discriminación y en asegurar que respetamos y valoramos las diferencias. En ese sentido, el rol que tú tienes es sumamente importante porque vas a ir ayudando a cambiar esos paradigmas que normalmente existen en esos entornos escolares. Entonces, serás un agente de cambio y un agente que incluso seguramente tendrá que llegar a educar a toda esa comunidad que se encuentre en las diferentes escuelas. Rapidísimo, te dejo por aquí un resumen de la nueva escuela mexicana y básicamente lo que te quiero decir es que la escuela mexicana está pensada en tener como diferentes ejes donde lo que se busca es que exista transversalidad. Entonces, ya no se está estudiando una materia aislada, ya no nada más vamos a aprender, por ejemplo, el valor del respeto, ¿no? En la clase a lo mejor de civismo, sino se trata de que tú hagas una investigación y que veas cómo el respeto a las tradiciones en tu comunidad es una forma importante de honrar tu identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces se busca una transversalidad importante y esto cambia el enfoque que se tiene que dar en la forma en la que damos las clases. Entonces, investiga un poquito más, por aquí te dejo un resumen, no lo voy a explicar porque ya no tenemos mucho tiempo, pero básicamente te quiero decir que para
lograr esto que está planteando desde la Nueva Escuela Mexicana, para que se pueda tener realmente una inclusión educativa, se tienen que eliminar todos los obstáculos que impidan que las niñas y los niños tengan acceso a la educación. Se tiene que asegurar que las y los niños no nada más puedan ir a la escuela, sino que se queden, que sientan integradas e integrados, que puedan encontrar en la escuela, en sus maestras, en sus maestros, una identificación, un reconocimiento que eventualmente les lleve a tener éxito en el aprendizaje. Entonces, no solamente se trata de que las y los niños vengan a la escuela, sino que se queden y que realmente aprendan para su desarrollo futuro. En ese sentido, lo que te quiero dejar aquí como una espinita es justamente que debemos buscar cambiar el enfoque. Entonces, empieza por lo que sí puedes controlar. Siempre que en cualquier escuela te van a decir que el problema para la inclusión es la estructura, porque no hay infraestructura, no hay rampas, no hay lavadores, no hay nada. Y vamos a dejar de pensar en lo que no tenemos y empieza por pensar que tienes que plantear conocimiento en las y los docentes. Pensamos y hablamos mucho de la adecuación curricular, que le cuesta mucho trabajo a las y los docentes aterrizar, y pensemos más en un diseño universal. ¿Cómo le hago para que sin importar quién venga a mi escuela se pueda integrar y pueda aprender? Y también hablamos de problemas de financiamiento, y más que financiamiento lo que necesitamos es conciencia de quienes forman parte de las escuelas, de la importancia de integrar a todas las personas. Para cerrar, te quiero dejar con estos 6 puntos. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como especialista en psicología educativa? Bueno, tienes que, por supuesto, dominar y conocer todos los trastornos de aprendizaje, pero bueno, eso es ipso facto, ¿no? Y también tienes que entender perfecto qué condiciones tiene la discapacidad y cómo puede ser acompañada en entornos educativos. Tienes que continuar capacitándote ampliamente en temas de diversidad, equidad e inclusión para que sepas qué tienes que hacer. Y por supuesto, tu rol va a ser acompañar a docentes, antes que acompañar a papás y alumnos y alumnas y a mamás, tienes que acompañar primero a docentes para darles la confianza de que realmente pueden hacerlo. Aprovecha mucho la inteligencia artificial y nuevas tecnologías que realmente son de libre acceso, que están ahí y que los puedes empezar a usar ya en este momento. Lo más importante es que tienes que hacer un agente de cambio para generar nuevos entornos educativos. Sin más, me fui rapidísimo porque yo no veo más tiempo. Te agradezco que hayas escuchado estos minutos que estuve por aquí. Me encuentras por ahí en resilienciamexico.org. Por ahí están los datos de teléfono y correo por si me quieres contactar más adelante. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, maestra Tesoro. Fue una ponencia muy grata y muy buena, muy completa, a pesar de que sabemos pues que el tiempo, ¿no? Nos limita un poco, pero aún así cumplimos el reto de pasar la información. Y otro punto que a mí me gustaría también poner para ser un buen especialista en psicología educativa es ayudar al reconocimiento de nuestra labor, que no solamente podemos trabajar en educación especial, sino que nuestro campo es amplísimo, y si no ayudamos a este reconocimiento, pues no podemos ser agentes de cambio. Pues le agradezco mucho, maestra Tesoro, y vamos a pasar al siguiente ponente, con el tema tolerancia, empatía e inteligencia emocional en momentos de cambios y desafíos en la educación actual, por el licenciado Fernando Hernández Áviles. Su breve semblanza es presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, director de Resiliencia Organizacional, psicólogo por la UNAM, ha desarrollado programas y colaboración en temas de desarrollo humano sostenible, psicología del cambio y liderazgo, y desarrollo organizacional y social. Bienvenido, licenciado Fernando. Le cedo el micrófono para que nos platique un poco sobre su tema. Muchas gracias, Violeta, por la invitación. Muchas gracias a todos, a todas y todos, y felicidades por este foro que es tan importante en el contexto actual y en el contexto venidero. Y me voy a permitir englobarlo y compartir. Déjenme, voy a seleccionar para que puedan ver mientras les platico. Yo les voy a compartir, a dejar esta lista como de recomendaciones hacia el tema de esta oportunidad de tolerancia, de inclusión, de un enfoque de hacia dónde va esta nueva tendencia desde nuestra perspectiva de psicólogos y psicólogas, considerando los desafíos a los que nos vamos a encontrar. Yo quisiera tratar de recapitular que a principio de este año tuve la oportunidad de acompañar, de participar en el Banco Interamericano de Desarrollo en un foro que se centraba justamente en la oportunidad de ver los desafíos que tienen que ver la inclusión y la formación de especialistas para el nuevo modelo que viene respecto no nada más la educación, sino también socioeconómico y sociopolítico del desarrollo de las infancias, de las adolescencias y también de los adultos jóvenes. Y la realidad es que yo quisiera trasladarles que es muy emocionante que nos encontramos. Yo creo que desde que la psicología fue tomando forma, nos encontramos en un momento histórico muy rico, desafiante e interesante para poder empujar
condiciones que se permitan lograr metas que ante los nuevos cambios que vienen sociopolíticos y socioemocionales, pues se desafían, ¿no? Y me voy a permitir agruparlo en 4 rubros para que ahí podamos tener como un punto de partida en estos 4 elementos principales. El Banco Interamericano de Desarrollo cierra el año de 2023 junto con la UNESCO y la Secretaría de Educación Pública en México con una representación planteándose hacia dónde va el tema de cómo vamos a incluir, cómo vamos a tolerar, cómo vamos a fortalecer no solo a los educandos, sino también a los que educan y a los profesionales de soporte de esa educación. No solo se va a centrar el tema en los docentes o en las docentes, sino también en todo este equipo de soporte que cada vez más viene profesionalizándose, como es nuestro caso, Asociación de Psicólogos Educativos, y que en muchas ocasiones nos vamos a enfrentar a desafíos y a barreras que nos pueden desafiar sobremanera. Se presenta también que cierra el año 2023 con 3 elementos importantes. Yo imagino que están relacionadas y relacionados, pero hay 3 estudios a nivel global que tratan de dar indicadores, porque los indicadores serán importantes para identificar cómo van los resultados de una educación, desde la educación básica hasta la educación media superior y superior. PISA, TERCE y CRECE, que son 3 estudios que cruzan entre todo el mundo, literalmente, para tratar de identificar dónde nos encontramos. Resulta que México, por ejemplo, y América Latina siempre se encuentra en los lugares más bajos de 2 elementos que tienen que ver con la parte de pensamiento matemático y científico y con el tema de lectura. Pero se agrega un nuevo componente en esta evaluación que tiene que ver con hacia dónde van las nuevas personas que se están formando para los siguientes 20 años. Y entonces se empieza a retomar lo que en México hace 5 años empezó a verse como este tema de habilidades socioemocionales o psicoemocionales, que ahí hay una confusión incluso desde la Secretaría de Educación Pública respecto a cómo se tiene que abordar. Y entonces se empieza a plantear que necesitamos tener una mirada mucho más activa, las personas que nos dedicamos a asesorar profesionalmente todo el entorno educativo sin necesidad de ser docentes. Y se le dispara la oportunidad y la posibilidad para los psicólogos y las psicólogas de tratar de crear mecanismos y crear entornos que permitan no nada más resolver desde la parte socioafectiva el pensamiento matemático y científico, no nada más el tema de lectura y comprensión de lectura, sino también el tema de habilidades sociales y el tema de habilidades sociales en entornos complejos. Se presenta a finales del 2023 el tema de inteligencia artificial, que este año está declarado por la UNESCO como el año de la inteligencia artificial, y entonces el planteamiento justo para el foro que se da a principios de año es, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, ante ciertos planteamientos que les voy a decir? Imagínense que de repente, ya lo decía bien la maestra Tesoro, ya lo decía bien el maestro Jorge, históricamente nos hemos encontrado con rezagos que nos van poniendo pequeñas piedras en el camino para tener no solo una educación académica o curricular de calidad que nos permita solventar los desafíos en las diferentes etapas de desarrollo humano, sino también nos hemos ido encontrando con diferentes piedras en el camino para hablar de las habilidades socioemocionales que tenemos que ir cultivando desde que somos pequeñas y pequeños, ¿no? Ya lo decía el maestro Jorge, en un marco de derechos humanos, y ya lo decía la maestra Tesoro, en un marco de inclusión y de diversidad. Si empezamos a mirar esto desde un contexto verdaderamente activo, pues nos vamos a dar cuenta que en nuestra cultura mexicana no nada más tenemos ese rezago, sino también tenemos otras barreras que históricamente no nos gusta reconocer porque van a hablar de raíces fundamentales de las personas profesionales que atienden la formación de otras personas. Esto es, cómo se encuentran las personas profesionales, por ejemplo, en nuestro rubro de psicología, en su propia psicología, y cómo se encuentran también los docentes en su propia docencia. Y entonces nos vamos dando cuenta que tenemos estadísticas que verdaderamente están al ras, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en México nos comparamos mucho con la OCDE, con la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, porque al final de cuentas mucha de nuestra política pública, incluida la educativa, pues va a tener presupuestos transversalizados con ella, ¿no? Y entonces resulta que en la mayoría de las ocasiones nos encontramos al ras de las estadísticas que vienen ahí, pero también culturalmente nos encontramos o nos ponemos una pequeña barrera para reconocer sí o no que yo cuento con ciertas tendencias para acompañar el desarrollo de otro ser humano. Esa es la buena noticia y esa es la mala noticia. La mala noticia es que incluso en el planteamiento que se pone en este foro a principios de año, pues los profesionales de soporte para la educación, pues en muchas ocasiones puede ser que tengan muy buenas credenciales o vastas credenciales para su temática, pero resulta que no están correlacionadas con el tema educativo en sí mismo. Y entonces eso es retador y desafiante.
Es retador porque resulta que conforme yo me pueda ir especializando en algo que no tenga que ver con mi rubro, pues me va a permitir tener otras herramientas que probablemente el resto de los profesionales no. Y esa es una variable que quisiera que tuvieran muy presente. La otra es que al final de cuentas, y esto va a tener que ver con el tema de inteligencia artificial, la virtualidad y la realidad aumentada, pues hay un planteamiento, y lo voy a poner este planteamiento en la educación superior y en la educación de posgrado. Desde hace 10 años viene debatiéndose cuál es el futuro en la forma y en la manera en la que las personas se educan y se educan profesionalmente para solventar las necesidades sociales. Y en esta tendencia, pues resulta que de golpe en un 2023 la inteligencia artificial se come el mercado. La estadística que tiene la misma OCDE para el inicio de año es que si come el mercado, supongámoslo así, de 100 instituciones educativas globales, por poner un número entero, pues resulta que en solo un año captó en promedio un 20% de ese mercado. O sea, del 100% de universidades que pueda haber en el mundo, en solo un año, la inteligencia artificial con recursos de autoformación captan lo que es un 20%, que es muchísimo. La tendencia para la Agenda 2030, incluso de la ONU, era que pues pudiéramos hacer esto que estaba platicando Jorge, que estaba platicando Tesoro, ¿no? Tratar de considerar elementos que permitan la inclusión en un marco de derechos de las personas. Pero la realidad es que nos vamos a enfrentar a que estamos muy dispares en esa oportunidad. Eso es una mala noticia también, pero también es una muy buena noticia, porque si nosotros y ustedes como gremio de asociación de psicólogos educativos se ponen las pilas para gestionar una oportunidad de trabajo que trate de captar esto que está costando trabajo al gremio en general de la psicología respecto a lo que necesitan para sumarse a nuevas formas de educar, por ejemplo, a gente de grado y de posgrado, pues ahí podemos tener una ventaja en el tiempo súper interesante. Si nos vamos a educación básica y educación media superior, en donde la tendencia también va a implicar que la currícula empiece a disminuir, la participación o la inscripción empiece a disminuir, pero que también la tasa de egresados empiece a disminuir, porque van a empezar a preferir dedicarse a otros rubros que tienen que ver más con inteligencia artificial y no a las formaciones o a lo que vendrías tú a estudiar técnico en una educación media superior en la virtualidad, pues entonces también tendríamos que mirar esta parte. Yo quisiera poner mucho esto así tal cual, porque incluso me ha tocado que cuando tenemos la oportunidad de sentarnos con rectores de universidades o con gente que se encarga de la política pública de educación en el país, pues la realidad es que tenemos dos tipos de retos. El primer reto es reconocer que quizá ya íbamos lentos por los rezagos históricos, que ya platicó la maestra Tesoro y el maestro Jorge, pero que también tenemos un reto cultural de tratar de identificar pues cuál es mi participación activa desde mi profesión. Y estamos también rezagadas y rezagados. Eso tendrá que permitirnos que en medida de que se reactiven otros profesionales en otro lugar del mundo, pues nosotros seamos quienes podamos captar mercado. Y les voy a dar un dato súper interesante. La India, que domina el mercado el país India, que domina el mercado tecnológico y el mercado de soportes para muchos rubros y muchos sectores, como la medicina, como la tecnología de la información, como el derecho. O sea, hay muchos especialistas que subcontratan mano de obra tecnológicamente líder para diferentes países, incluso de habla hispana, incluso en México, pues resulta que está tratando de tener una participación más activa en general con la inteligencia artificial, asesoras y asesores para temas básicos respecto al tema de la educación, como el pensamiento matemático y científico, como el tema cognitivo, como el tema del lenguaje, como el tema de lectura y escritura, y como el tema de justamente esta inteligencia artificial. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en este marco de una tolerancia, de una perspectiva de crecimiento, de una perspectiva incluso de resiliencia, estamos en el lugar correcto de la historia, en el momento correcto de la historia, siendo psicólogas y psicólogos que tienen un enfoque educativo, porque va a ser una de las profesiones que va a tener una alta demanda en los siguientes 10 años. Estamos en la delgada línea de convertir esto en un resultado favorable para ustedes, pero también para las poblaciones que acompañan, porque cuesta mucho trabajo sumarse a este tren. Y ahí es donde empieza a generarse esta regla del 80-20, ¿no? O sea, en muchas ocasiones el 80% de problemas educativos se solventa con 20% de los profesionales. Ahorita esta brecha se puede ampliar muchísimo más o se puede acortar muchísimo más dependiendo del trabajo que hagan ustedes, pues para solventarlo, ¿no? Otro elemento importante que me parece súper rescatable de una de las preocupaciones que se planteó para este año es el tema de, sí, la educación centrada en las estudiantes y en los estudiantes de una perspectiva muy humanizada,
de una renovación del planteamiento de cómo se aborda el desarrollo infantil temprano, por ejemplo, de cómo se hablan y se establecen metas altas desde como un objetivo del Banco Interamericano de Desarrollo para el tema de los currículos en la educación básica, pero por el otro lado, que también se va a empezar a gestionar una serie de oportunidades formativas y también de conversión para profesionales de soporte, no forzosamente docentes, que se vayan sumando a los programas que ya existen a nivel global, incluido desde el Banco Interamericano de Desarrollo, para que podamos ir acompañando estos nuevos desafíos. Es tan interesante y tan intensa la gestión que viene respecto a los cambios que puede haber en la educación, que por ahí se estaba tambaleando un poco el tema del alcance del rubro de educación y acceso a la educación en la Agenda 2030, que como sabrán, la idea, el origen de la Agenda 2030 viene de los objetivos del milenio que se iban a cumplir en el 2000, pero 2020 y 2010, 2020, pero que como no se lograron porque la realidad fue cambiándonos y asombrándonos a todos, pues dijeron, bueno, vamos a ponerlo hasta el 2030 y vemos qué pasa. La educación va a ser una de las áreas que va a requerir profesionales que rompan mucho las normas de cómo se acercan a gestionar diferente esta oportunidad. Y yo les puedo decir que yo soy psicólogo de origen y que ahora sí puedo decir que me siento muy feliz porque, ya lo decían hace rato, desde la parte psicológica, históricamente nuestra misma profesión se ha limitado en la interacción y en la manera en la que se agrupa para poder responder como otras profesiones. Yo formo parte del Consejo Mexicano de Psicología. Históricamente yo les he dicho, es que es impresionante que otras disciplinas como los colegios de abogados, los colegios de arquitectos, los colegios no sé, de trabajadores sociales, están perfectamente organizados porque persiguen un mismo objetivo, objetivos muy similares, y nosotras y nosotros no. Entonces estamos en el lugar correcto, pero el desafío es muy interesante. ¿Y saben por qué? Porque la principal barrera a la que nos vamos a enfrentar, incluido para los derechos humanos, incluido para la inclusión y la diversidad, son las creencias. Y las creencias empezando por los profesionales que acompañamos a otros profesionales. Y ahí quisiera que tuvieran mucho eso en cuenta. Incluso, si me permiten, aprovechando que está Tesoro y que está Jorge, y que, bueno, pues Jorge suplirá a Adriana, que le mandamos un abrazo, pues súmense a los cursos que tenemos en el Museo de Memoria y Tolerancia, donde tenemos la fortuna de estar los 4, que tratamos de acercar mucho contenido muy rico que les pueda permitir justamente estar en esta vanguardia que como agrupación estoy seguro que tienen, y que me emociona mucho que sea el 8º foro de educación educativa, de psicología educativa, con miras a que viene un desafío súper potente. Y entonces ahí yo les puedo anticipar que ahí justo nuestro trabajo está metido ahí, donde a los demás les da miedo meternos y donde los demás no hacen cambio, trabajarlo. Y eso es lo que nos mantiene siendo líderes casi durante 20 años aquí con los que estamos. ¿Listo? Entonces, comentarios, dudas, cuenten con nosotros y espero que esto sea el inicio de una excelente alianza para irnos acompañando. Gracias, Julieta, y gracias a todas y todos por su atención. Muchas gracias, licenciado Fernando. Pues cosas muy importantes, ¿no? Nos ha dado en esta breve exposición, que son muy importantes para que se den cuenta. Muchas personas piensan que el estudiar psicología, pues ya ahorita no vale la pena, o están estudiando otras carreras, pero creo que si de verdad pensamos a futuro y de forma diferente, no con las mismas concepciones educativas, podemos hacer muchos cambios. Entonces, bueno, voy a presentar a la última ponente que, como bien mencionó, no nos pudo acompañar. Esperemos que se recupere y que esté muy bien. Y el tema es Rompiendo Barreras, lenguaje no sexista en la educación como herramienta de la transformación e igualdad. Y en esta ocasión, pues nuevamente el maestro Jorge, que es un especialista, pues nos va a dar esta temática. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Y bueno, ahora sí que en honor a la sapiencia de nuestra compañera, que es evidentemente la experta, conozco el tema, pero sin duda ella es quien lo aborda de una manera totalmente experta. Me permitiré solamente compartir algunas ideas, si les parece, en temas de lo que desde la asociación y como con este grupo de profesionales, Fernando, Alnair y Adriana, pues trabajamos en conjunto. Justo el tema de los derechos, por ejemplo, uno de los grandes derechos, digamos, es el tema de ser nombrados y nombradas, por ejemplo. Y me remito nuevamente al tema histórico, porque justo Fernando planteaba algo bien interesante, el tema de las miradas a futuro y de los retos y desafíos potentes que tenemos, y me permito citar casi sus palabras porque son muy común que utilice este tipo de lenguaje justo para potencializar nuevamente y para
recordarnos estas plataformas hacia las cuales tenemos que transitar. De manera, digamos, reciente, habrán identificado algunas y algunos de ustedes que el tema del lenguaje, sobre todo el lenguaje incluyente, en esta ocasión tiene que ver con temas de lenguaje no sexista, pero me permito primero hacer este parámetro o este parteaguas y voy al otro punto. Se notó esta manera de burla, no sé si les llegó a pasar que de repente parecería que en el estricto sentido de que fueran nombradas las compañeras empezó a ser como un tema de burla por los purismos estrictamente de la Real Academia de la Lengua y de lo que fuimos acostumbrados a ver. Les quiero contar una anécdota muy breve digamos, de mi vida. De manera reciente he entrado a digamos, me encanta el café, no sé si alguna y algunos de ustedes sean bebedoras y bebedores de café, y de manera reciente he entrado al mundo del café de especialidad, que no se crean que es un mundo, digamos, de alta alcurnia, para nada, hay cafés muy, digamos, muy accesibles, ¿no? Hasta más baratos que los solubles y listo. Y en alguna ocasión le preguntaba a una compañera que es barista, y le decía, barista son las personas que se dedican justo a la preparación ya de especializaciones en materias de café. Y le preguntaba que por qué, digamos, cuál era la diferencia entre pues, un café de especialidad y un café soluble y por qué las personas estábamos acostumbradas históricamente a tomar el café sin mayor pregunta y a pensar que era amargo. Y me respondió algo muy interesante y de repente me lo traigo como anécdota y como parámetro para explicar lo siguiente. Ella me comentaba, y si se recuerdan ustedes a lo mejor otra vez en su propia historia, pues que regularmente el café lo tomamos o con leche o lo tomamos con algún endulcorante, ¿no? Algún poco de azúcar o algo, pues porque parece amargo y parece negro además, ¿no? Y cuando uno entra a digamos, mundo de conocimientos distintos, como en teoría la humanidad nos plantea regularmente, la verdad es que acabamos descubriendo en el tema del café todo un mundo distinto y unos sabores inimaginables que les prometo que no regresen al café solo. ¿Por qué planteo esto? Porque al final pasa exactamente lo mismo con el lenguaje. Con el lenguaje crecimos de una forma en la que el masculino genérico ha dominado, digamos, el mundo y el planeta, ¿no? Ha dominado los escenarios. Y esto tiene que ver con los históricos también de roles y estereotipos de género que se han planteado desde digamos, desde aquellos escenarios en donde pues se daban asignaciones y se siguen dando asignaciones de lo permitido para los hombres y lo permitido para las mujeres. ¿Quién ha podido construir el mundo? ¿Quién ha podido decir las leyes? ¿Quién ha podido desafiar, digamos, los propios retos que la humanidad tiene? Parece que se engloba en una palabra y que la palabra es hombre. Y de hecho, hay una autora que me gusta mucho nombrar que se llama, se apellida Guichard, ahora mismo les doy el dato completo, lo tengo aquí a la mano, y tiene un ejemplo muy interesante en una institución que les recomiendo que le echen una revisada de repente. Esta institución se llama INE, ahora se les pongo completo el documento, pero hay un ejemplo muy bonito que me gusta plantear, déjenme lo pongo por aquí rapidísimo, y listo, fíjense, dice, el ejemplo es bastante popular en redes sociales, lo pone ahí, dice, lo parafraseo. La profesora entra al salón de clases y dice, niños, por favor, salgan ordenadamente para la ceremonia de honores al bandera. Alguien más pregunta, ¿también las niñas? Pregunta alguna suspicaz. Sí, se impacienta la profesora y dice, cuando digo niños, me refiero también a las niñas. El masculino plural las incluye a ustedes. Más tarde, ese mismo día, la profesora dice, los niños que quieran inscribirse al equipo de fútbol, anótense en una lista. Cuando la lista llega a manos de la maestra, advierte que varias niñas escribieron sus nombres. Y la maestra comenta, lo siento, pero en esta ocasión solo pueden inscribirse los varones, las niñas no. Por eso dije claramente los niños. Y la autora hace una reflexión interesante y la retó. Dice, imaginen la confusión. En ocasiones las niñas están incluidas en la palabra niños, pero a veces no. Distinguir cuándo sí y cuándo no es una intuición que las mujeres han tenido que desarrollar a lo largo de su vida con base en los roles socialmente asignados. Con esto cierro el ejemplo, es más amplio por ahí, pero bueno. Cuando en la docencia utilizamos, y es un reto que me parece, y retomo las palabras de Fernando, que son retos y desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con el objetivo 4 de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con educación e igualdad, por ejemplo, y planteamientos de pisos mínimos, parecería que el lenguaje no es importante. La historia de las compañeras feministas, y alguna de ustedes la conocerá mucho mejor que yo, seguramente identificará que los nombramientos que tienen de los propios movimientos y de nombrarse como mujeres es importantísimo porque
como bien lo han señalado, ¿no? Como bien tendríamos que estar escuchando, lo que no se nombra no existe. Algunos y algunos dirán, bueno, Jorge, parecería que en el masculino genérico ya están nombradas todas. No necesariamente. Si ustedes, por ejemplo, revisan, y este es un ejemplo que a la propia Adriana, a nuestra compañera, le sucedió, si revisan ustedes los títulos, por ejemplo, de profesionales, la mayoría de los títulos profesionales en el histórico estaban denominados como licenciados, como médicos, como ingenieros, etc. Y de repente, ella, como buena abogada que es, llega a un tema de litigio, hay un tema de documentación y comenta lo siguiente, y le pregunta a una de las personas que revisara la documentación y que si todos los documentos estaban bien. Y ella le acaba diciendo, sí, excepto porque hay algo aquí que dice licenciado Adriana Ríos, y yo no soy licenciada Adriana Ríos, soy licenciada Adriana Ríos. Inmediatamente tiene la interpelación de, eso es todo, como si fuera algo mínimo, y a eso es a lo que voy. Identificar esto como algo mínimo parecería no acabar de entender el problema y la historia problematizada que estamos planteando en este proceso y suceso. A lo que voy es a lo siguiente. El punto mínimo de esa intervención tiene que ver con que para esta persona, pues era algo que tenía que dejar pasar la compañera y que tenía que ser nombrada como licenciado y no tenía ningún problema. Y me quedé pensando, y la propia Adriana lo reflexionaba y lo reflexionaba en conjunto con nosotros. Si yo hubiera sido un varón que me llamara Adrián o algún otro compañero hubiera llegado y hubiera visto su documento y pensemos en mí, en Jorge, y el documento dijera licenciada Jorge Jiménez, es muy probable que yo hubiera levantado un poco la voz y decir que mi título estaba mal y que por favor cambiaran el nombramiento de la A a la O y listo. Y les apuesto lo que quieran a que la persona no hubiera hecho ningún aspaviento. Quiere decir esto que crecimos en un escenario en donde históricamente el masculino genérico domina. Cuando hablamos de lenguaje no sexista, tiene que ver con, uno, identificar los roles y estereotipos de género históricamente establecidos. Dos, identificar los elementos de perspectiva de género que la propia antropóloga Marcela Lagarde ya nos ha puesto en debate desde hace bastantes años y que justo la propia, digamos, las propias antropólogas actuales también nos invitan a hacer la reflexión en el uso del masculino genérico, por un lado, cuando sea pertinente, pero del plural cuando no sea pertinente, cuando sea pertinente, perdón, y o de hacer desdoblamientos gramaticales y o de utilizar el neutro. Ejemplo, en lugar de utilizar los ciudadanos, podríamos utilizar la palabra ciudadanía. En lugar de utilizar los griegos, podríamos utilizar la cultura griega. En lugar de decir los maestros, decir las y los profesores, o las y los docentes, o el cuerpo docente, o en el caso de las alumnas o los alumnos, si lo vamos a englobar, podremos decir el alumnado, y así sucesivamente. Podría ser un poco cansado de inicio, pero créanlo que muchas de las personas empezarán a observar este desdoblamiento. Y dice por aquí, es necesario respetar. Perfecto, ok. A ver, espérenme. Dejen nada más pongo esto por aquí. Ok, claro, por supuesto, coincido. Es decir, y esto es importante, la propia Adriana siempre lo plantea cuando estamos en sus cursos. El hecho de nombrar a las mujeres desde una perspectiva estrictamente del lenguaje, claro que no va a cambiar y no va a ser estrictamente la diferencia. Sí, el proceso de socialización no incluye estos referentes históricos para identificar de dónde viene y que no es un tema gramatical, sino es un tema de justicia social. Hablar, compañeras y compañeros, en temas de lenguaje no sexista tiene que ver estrictamente con los reconocimientos de, uno, la lucha por las históricas desigualdades, como lo comentaba la licenciada Tesoro, por ejemplo, en el tema de igualdad y de inclusión. Y esta forma, por ejemplo, de nombrar a las compañeras, de decirle a las niñas que son nombradas como niñas y a las mujeres nombradas como mujeres, pues entonces es una forma y es un parámetro también como docente y es un reto, me sumo al de Fernando, y es un reto, es un desafío totalmente que nos corresponde hoy, quizá para dejar de observar el masculino genérico como cuando observamos el café estrictamente amargo. Entonces, pues aquí yo dejaría un poco esa reflexión. Les invito y nos invito a todas y todos a que, como dijo Fernando, como dijo el Nair, que nos puedan seguir tanto en redes sociales como en las actividades que realizamos de manera gratuita, también en Museo Memoria y Tolerancia, haciendo este tipo de reflexiones con todas y todos ustedes y en algún momento dado, si así lo consideran pertinente, abrir muchos más foros de este estilo para, por supuesto, estar en contacto en los debates y en las preguntas pertinentes. Quedamos al pendiente de todas y todos ustedes, nos pueden seguir, cualquier duda y pregunta que tengan, con mucho gusto estamos para ustedes. Mil gracias. Pues muchas gracias. Creo que es muy importante que desde el colectivo docente hagamos estos desdoblamientos, ya que nosotros podemos plantar muchas semillitas para efectuar ese cambio. Pues hay varias preguntas para ustedes.
Una de las primeras es para el maestro Jorge. Si ha realizado alguna investigación o indagación para verificar si los reglamentos educativos van acorde a los derechos humanos. Sí, de hecho, sí hay está durísima esa pregunta y qué bueno que la plantean, mil gracias. Justo este instituto que les estaba planteando, el Instituto Nacional de Estadística y Educación del país, tiene de hace no menos de 2 años, tiene un estudio de alrededor de 624 reglamentos escolares, dentro de los cuales acaba analizando que no están bajo el parámetro estrictamente de derechos humanos, es decir, no existe una armonización. Lo quiero plantear rápidamente en esta idea porque a veces se pensaría que los reglamentos escolares son como entidades estrictamente individuales que no asisten a un contexto, y eso es totalmente erróneo pensarlo así. Les comentaba, y esto suplico no lo olviden, el tema de la reforma constitucional del año 2011 indica que el parámetro, insisto, de la creación de leyes y o de armonización estricta de cualquier tipo de reglamento y normativa tiene que ver sí o sí con materia de derechos humanos. Y no es pregunta, es una obligación de inicio. Sé que con esto puede ser estrictamente una modificación normativa que no estrictamente haga los cambios sociales inmediatos, esto hay que decirlo también, pero lo pongo en esta idea porque de entrada podemos encontrar mucha resistencia en decir que los reglamentos escolares, pues últimamente es mi reglamento y yo hago con mi reglamento lo que quiera, y yo, como papá, por ejemplo, yo firmo un reglamento y digo pues que no hay ningún problema, que yo acepto. Pero si ese reglamento está fuera del contexto, digamos, de parámetros de derechos humanos, entonces estamos asistiendo me parece, a una no armonización. Puedo entender que quizá por desconocimiento, y la otra, puedo entender que quizá también por necedad en algunos escenarios de decir que no me quiero sumar a esas ideas. Lo pongo en este ejemplo muy básico. Seguir hablando de uniformes, por ejemplo, de falda para niñas y de corte de cabello para niños, tiene que ver con un tema de discriminación sí o sí, que está, por ejemplo, identificado en la Ley General en la Ley de Erradicación, de Prevención para la Erradicación de la Discriminación en este país, por ejemplo, y de la Ley para Niños, Niñas y Adolescentes, y de la propia Constitución en su artículo 1, párrafo 5, por ejemplo. Entonces, si vamos sumando como varias cosas a la vez, vamos identificando que sí, que los reglamentos escolares el día de hoy no están todos, eso hay que decirlo, pero me parece que justo en estas ideas, y es normal, pero justo en estas ideas que vamos debatiendo, es importante que las y los docentes de inicio comenten con directivas y directivos, por ejemplo, y directivas y directivos hagan eco de lo que la armonización en estricto sentido de derechos humanos con la Constitución y los estándares mínimos del derecho internacional de los derechos humanos nos plantean, que es, sí o sí, llevar a cabo un ejercicio de este estilo en la normatividad. Muchas gracias, maestro, por su respuesta. Y pues hay felicitaciones para la maestra Tesoro por su claridad y facilidad para transmitir la información, que es usted grandioso. Y voy a seguir con usted sobre una pregunta basada en sus conocimientos. ¿Qué opina respecto a las políticas educativas de inclusión? ¿Pensaría que son las correctas y por qué sería así? Hablando en específico de la nueva escuela mexicana, que es lo que estábamos platicando, yo creo que vamos por buen camino. Creo que justo como comentaba el maestro Jorge, estamos buscando armonizarnos con las iniciativas globales e internacionales que existen. Sin embargo, creo que el reto en realidad está en pasar de lo teórico a lo práctico, porque tenemos muchos marcos que están regulando todo lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. No solamente en la perspectiva educativa, sino en general en todo el quehacer social en México. Entonces, creo que ya tenemos un muy buen punto de partida, creo que ya tenemos muchos puntos de referencia, pero creo que lo que estamos pasando como sociedad y como personas que están involucradas en temas educativos es que tenemos que encontrar cómo llevarlo a la realidad. Y ahí estamos en un proceso donde creo que tenemos que permitirnos, primero, reconocer que no sabemos, después darnos la oportunidad de aprender de verdad y atrevernos a empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y yo creo que lo más importante es esto que les platicaba un poquito en la charla que les di. Hay muchos obstáculos que de primera mano nos hacen creer que es muy difícil implementar entornos educativos diversos e incluyentes, entornos equitativos también, ¿no? Porque siempre pensamos en aquello que cuesta dinero. Sin embargo, lo que es más costoso de verdad es cambiar el enfoque, cambiar la actitud, porque una persona que es consciente de la importancia de considerar a todas las personas y de incluir a todas las niñas, encuentra la manera de sortear cualquier obstáculo que se encuentre. Entonces creo que va un poco por ahí.
aprovechando que usted tiene el micrófono, otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos abordar los problemas de inclusión con los docentes? Soy estudiante de la licenciatura de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Es una muy buena pregunta. ¿Saben qué pasa? De repente creo que el equipo de docentes o en general la comunidad de docentes tienen grandes habilidades para transmitir sus conocimientos a niñitos, pequeñitos bebés o adultos que están en formación también, no importa, a la juventud en general. Sin embargo, creo que cuando nos toca como equipo docente aprender, somos un público muy reacio y bien difícil. Lo que pasa en los consejos técnicos es yo creo que un caso de estudio, porque supone que los consejos técnicos son espacios para que el equipo o sea, todas las y los docentes se sientan a reflexionar, que hagan uso de sus mejores técnicas pedagógicas. Y desafortunadamente muchas veces solamente es un espacio donde vamos a ver los videos que nos mandan de la supervisión, ¿no? Y donde vamos ahí un poco como a platicar y es más importante que vamos a desayunar que lo que nos están transmitiendo. Entonces, realmente yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es darnos la oportunidad de aprender, porque siempre hay cosas nuevas que aprender y generar la conciencia creo que es el punto clave, porque las personas que tienen ya mucha experiencia siempre nos van a, no siempre, frecuentemente nos vamos a encontrar con que dicen, esto no funciona, esto ya lo intentamos, eso no sirve para mucho, y entonces está esa resistencia al cambio que es natural en las personas en general, ¿no? Entonces, creo que cuando pues, partimos de generar la conciencia y de hablar de datos como los que les ponía, ¿no? A ver, esto es una realidad y esto es importante y no es algo que está pasando en algo que está a 10 horas de donde tú vives, es algo que pasa en tu colonia, ¿no? Seguramente con los datos que estamos viendo, seguramente tienes algún vecino o alguna vecina que no ha tenido acceso a la educación o alguna condición específica que tenga. Entonces no es algo ajeno, es algo que todas y todos somos responsables porque es algo que todas y todos vivimos, solamente que no nos damos la oportunidad de verlo. Entonces creo que tendríamos que empezar por cambiar el enfoque, tendríamos que empezar por generar esta conciencia y por hablar con las y con los docentes de que cuando nos capacitamos tenemos que tomárnoslo en serio, así como pedimos que los alumnos y las alumnas hagan su tarea y pongan atención en el salón de clases. Muchísimas gracias. Bueno, voy a leer un comentario que dice, buenas tardes, las y los docentes deben innovar su práctica docente por medio de pedagogías emergentes como lo es la pedagogía de la otredad, es decir, visibilizar a la otra, el otro y el otro. También hay otro comentario que dice, buenas tardes, es triste que aún se continúen vulnerando los derechos humanos. También que nos comentan que la Universidad de Zacatecas ya cuenta con un protocolo de actuación para violencia de género. Muchas gracias por esta información. Y también hay una pregunta, es abierta a quien guste tomar el micrófono. Dice, ¿cómo innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando las y los docentes reproducen procesos enciclopédicos? Gracias. Si quieren, ajá, la retomo, que se vincula un poco con la que viene más adelante voy otra por ahí, del modelo de la nueva escuela mexicana y cómo se vincula con la Agenda 2030. Yo les platicaba hace ratito, creo que esta pregunta que hacen de cómo se innova, porque hay mucho plantel docente que pareciera que en efecto tienen un modelo, como platicó Jorge en su primera intervención, un modelo tradicional de enseñanza donde el conocimiento, la experiencia, la formación y la manera en la que se tiene que asimilar y apropiar parte exclusivamente desde la transmisión de información. Les voy a permitir compartirlos contigo, Julieta, a través de Elizabeth, pero hay 3 estudios que estuvimos revisando, uno es de Harvard, uno es del BID, y otro es de la UNESCO, en donde se hacen la misma pregunta y responden en 3 líneas muy sencillas. Tiene que estar totalmente centrada la educación en el proceso de experiencias humanizadas de las personas que se están educando. Esto es, tenemos que centrarnos totalmente en que la información, el conocimiento y los mecanismos de apropiarse no están centrados en el docente ni en el personal profesional de soporte, sino en las experiencias que se les permite a los estudiantes vivir. Ahí se vincula con el tema del nuevo modelo educativo, o bueno, este nuevo modelo educativo y la Agenda 2030, porque esa era la segunda pregunta que se plantea. ¿Y cómo le hago para transitar una cultura donde históricamente la docencia no nada más enseña, sino también se tiene que cumplir o respetar otros elementos que no tienen que ver con la docencia, como el tema de la antigüedad, como el tema del sindicato, como el tema de la coyuntura social? Y entonces,
lo plantean de dos perspectivas. Por un lado, generar experiencias que totalmente estén centradas en los educandos, incluso un estudio neurológico que hace Harvard para hacer la comparación del alumnado de educación básica que está recibiendo información versus el alumnado que está viviendo una experiencia transversal, en donde definitivamente, ahí lo voy a llevar con el nuevo modelo educativo, sí es muy bueno, el planteamiento es muy noble, la realidad es que cumple con los estatutos que están estipulándose a nivel internacional, pero aquí también yo les podría decir, cumple con los estatutos que se están estipulando a nivel internacional, no porque hayan hecho un modelo que verdaderamente responda a las necesidades de nuestra sociedad, sino porque es un modelo que responde a coyunturas socioeconómicas que tienen que ver con cómo se educa aquí. Y entonces, ese modelo no es exclusivo de nuestro país, de hecho es un modelo que está un poco retrasado en América Latina y que ya se venía trabajando en otras latitudes. Se retoman los principios básicos para centrar la actividad del aprendizaje en el estudiante, para justamente, como por ahí decía en el tema de la otra edad, para totalmente un humanismo mucho más activo, para reconocer tendencias respecto a la inclusión, pero no es que esté respondiendo a las necesidades, porque la estadística que tenemos, bueno, que se tiene en el Banco Interamericano de Desarrollo para finales de 2023, es que en promedio del 7 al 10% de los docentes en nuestro país, en cualquier rubro de educación básica, media, superior, no dejan de ser los que transmiten una información a cómo ellos consideran que tiene que ser y no permiten que los alumnos y las alumnas vivan la experiencia. ¿Y por qué? Porque está comprobado que vivir la experiencia en un salón de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto implicaría que se llevaran más tiempo del año regular. O sea, cuando tú le permites a un estudiante vivir la experiencia a su propio ritmo, facilitando la educación, necesitas más tiempo que cuando tú le tienes una currícula extensa para tratar de transmitirle todos los temas que tendría que saber a su edad. Por eso nos encontramos estadísticamente tan bajos en evaluaciones, no solo en estas PISAs y TERCES que les platicaba, sino también en las socioafectivas. Tesoro dijo algo interesante en su primera intervención, antes de las preguntas, en intervención normal. No pensamos en cuáles son las habilidades, bueno, están las habilidades del siglo XXI, que a esas responden en la Agenda 2030. No pensamos en las habilidades que necesitan los de básica y los de media superior para cuando entran al grado o al posgrado. Resulta que en estadísticas que están haciéndose ahorita en la SEP, o a finales de 2023, respecto a cómo llegan de preparadas y preparados para poder adquirir conocimiento, pensamiento crítico, humanismo, inclusión, diversidad, derechos, etcétera, nuestro país es de los más bajos del mundo. O sea, es apabullante. ¿Qué les diría? El modelo es muy bueno porque plantea, creo que si quitamos el tema político es muy bueno, porque plantea algo que sí se está buscando, porque vienen desafíos muy fuertes como los planteaba, pero ahí es donde les digo que tenemos un elemento que yo sí les recomiendo mucho. Nosotros como profesionales que podamos acreditar no solo el saber, sino el cómo hacer y cómo acompañar, podemos tener una ventaja estratégica muy humanizada respecto a profesores y profesoras que se encuentren limitados en la oportunidad de romper creencias y reconocer que no somos el centro de la atención. Jorge dijo algo interesante, es una relación de poder la docencia. Y desde esa perspectiva de relación de poder de docencia, el principal poder que tenemos que hacer es quitárnoslo. Y ve tú a decirle a un profesorado que le vas a quitar el poder de instruir a otras personas, porque muchas veces en el poder de instruir a otras personas es que se cimenta la educación. Entonces, esa es la barrera a la que nos enfrentamos, pero lo veo muy vinculado con el tema de cómo innovarlo. Trabajar con los docentes y que se reconozca que estamos para apoyarlos. Y les puedo decir que aquí está Jorge Tesoro, que colaboramos en programas institucionales, públicos, y privados, y la verdad es que cuando los docentes se permiten acoger un acompañamiento noble y serio, el cambio es evidente y definitivamente eso rompe paradigmas. Quitarle el poder a alguien que históricamente lo ha hecho parte de su profesión para educar a otros es el verdadero desafío que tenemos, aún con una buena propuesta política pública. Muchísimas gracias, licenciado Fernando. Y aquí, bueno, hay un agradecimiento a cada uno de ustedes porque fueron temas muy enriquecedores. Y para cerrar esta mesa, voy a hacer la última pregunta para la doctora Tesoro, maestra Tesoro. ¿El diseño universal de aprendizaje es compatible con la forma de abordar la inclusión en la NEM? Sí, de hecho, sí. Si se acuerdan, en la Nueva Escuela Mexicana tenemos el programa sintético, que es el programa a nivel nacional, que todas las escuelas tienen que seguir sin importar su ubicación geográfica. Y después tenemos el programa analítico que se debe desarrollar en cada centro educativo. Y este programa se basa en las necesidades específicas que existe en ese ambiente escolar. Se basa en la comunidad, se basa en las características del equipo de docentes,
se basa también en las necesidades que tiene el alumnado. En ese sentido, ahí es donde entra perfecto, ¿no? Justamente el diseño universal, porque va a ser específico a las necesidades que tenemos en nuestro centro educativo. Entonces, sí, es completamente compatible. A veces ahí el tema es que somos resistentes a hacer las cosas diferentes, entonces no es que no sea compatible, sino que si apenas estamos entendiendo cómo funciona el programa sintético y el programa analítico, pensar que además tengo que hacer una planeación, ¿no? Donde tengo que diseñar mis clases de forma universal para que cualquier persona pueda tomarlas, es el verdadero reto. No es que no sea compatible, sino que tengo que pensarlo distinto. Pues nuevamente les agradezco mucho su participación, a la maestra Tesoro, al maestro Jorge, al licenciado Fernando por su participación en esta mesa. Espero que no sea la última ocasión que vienen y que nos acompañan en estos foros de psicología educativa. También agradecerle mucho a Elizabeth, quien nos ayudó a esta gestión y a que ustedes fueran parte de este foro. Entonces saben que las puertas de la Asociación de Psicólogos Educativos en Acción están abiertas para ustedes y si gustan pues dar un poco más de detalle respecto a los cursos, que fue así como yo los conocí, pues adelante, pueden hacerlo. Muchas gracias. Bueno, pues justo en este momento los cuatro, ¿no? Las y los cuatro estamos parece como campaña política, pero sí. Nada, para nada, en absoluto. Tenemos una participación ya de hace 9 años en el Museo Memoria y Tolerancia. Es un espacio donde se abordan temas de diversidad, de inclusión, resiliencia, derechos humanos, género y otras temáticas más. Son cursos que son totalmente gratuitos pues, para toda la población. Algunos son en línea, algunos son híbridos, algunos son presenciales. Y bueno, para que en algún momento dado puedan consultar totalmente la agenda, la estaremos proporcionando a través tuyo, si nos permites, a través de Eli también, para que la puedan socializar. Y regularmente son temáticas que pueden estar abiertas para todas las poblaciones sin mayor problema. Y pues bueno, les esperamos ahí con mucho gusto. También Fernando y Tesoro, que pertenecen justo a Resiliencia Organizacional, pues tienen estos programas también empresariales, institucionales. En Isonomía trabajamos también el tema de derechos humanos y género. Y bueno, pues más o menos es lo que andamos haciendo en conjunto. Si bien los nombres son diferentes, crean lo que nos codeamos bastante bien y digamos, nos complementamos en las áreas de oportunidad que cada una y cada uno observamos. Pues como ya vieron, ¿no? Alnair, que es una experta, Fernando no se diga, nuestra compañera Adriana, que hoy no puede acompañarnos por temas de salud, y bueno, uno que también aquí aporta desde la perspectiva de derechos humanos. Muchísimas gracias y, claro, con mucho gusto estaremos en consulta con ustedes. Pues muchas gracias. Ya aquí Elizabeth nos hizo favor de dejarnos sus datos por si gustan también ponerse directamente en contacto con ellos. Y pues agradecerles nuevamente la participación a la ponente y los ponentes que estuvieron con nosotros en esta ocasión y a todas las y los participantes. Nos vemos mañana en el cierre de este 8º foro de psicología educativa con educación y transdisciplinaridad. Entonces, pues muchas gracias y pues nos vemos pronto. Felicidades, hasta pronto.